todavía los miembros del cártel, pero para que nos dé tiempo o esperemos unos minutitos más a ver si se conecta alguien más. Tenemos conectados 7 personas y la última vez creo que teníamos un total de 14, así que si quieren vamos a esperar unos minutitos para que podamos iniciar. Mientras tanto, bueno, decirles que es un placer hoy poder escuchar a Estrella Romeralo, que nos ha preparado esta clase sobre el horror de la castración, el capítulo 11 del libro. Es muy interesante porque vamos a poder visualizar sobre todo la problemática que hay en la estructura de las perversiones, que es bastante distinto precisamente de las neurosis y de la psicosis. Hay algo que tiene que ver con el horror de la castración en todas las estructuras, pero en la perversión hay algo que es específico. Entonces creo que va a ser muy interesante poder visualizar esa parte en donde precisamente el sujeto va a tener que escindir el yo para poder soportar algo del orden de la castración, eso que llamamos la denegación. Entonces, bueno, ya está Ana Rapp también con nosotros, así que yo creo que le voy dando la palabra a Estrella y vamos, si quieren, a empezar o a hablar un poco mientras hacemos tiempo en lo que se conectan los demás. Muchísimas gracias por conectarse. Recordarles, bueno, algunas cosas que tenemos para hablar del ATE antes de que iniciemos la clase. Pues primero decirles que estamos terminando nuestro mes de marzo. Parece mentira, ya estamos en el tercer mes del año y vamos a iniciar ya el cuarto mes la próxima semana. Nosotros mañana vamos a tener el evento de la tertulia que va a estar a cargo de Paola Franco. Ella va a hablar sobre La buena esposa, una película muy interesante con esta actriz Glenn Close, que es bastante buena y que además la película va a dejar un mensaje muy interesante. Así que bueno, mañana es nuestro último evento del ATE con La buena esposa. Y luego iniciaremos en abril, arrancamos con un evento muy importante que es precisamente el evento del erotismo de la Fundación Europea para el Psicoanálisis. Este evento tenemos el gran placer de que va a ser transmitido por la página Facebook de la UNAM Iztacala, gracias a la participación y al apoyo de Octavio Patiño y también de Raúl Urbina. El programa actualizado, porque hay algunas personas que iban a participar y ya no han podido, lo tenemos ya puesto en las redes sociales. De todas maneras, hoy terminando este cártel voy a volver a ponerlo. Creo que va a ser un evento muy interesante porque de alguna manera es el preludio de lo que vamos a tener acá en España en diciembre. Recuerden que en diciembre nos vamos a unir todos los que podamos, y todos están invitados, a un evento presencial en el Ateneo de Madrid que precisamente va a tener como nombre el erotismo. Este va a ser un evento bastante interesante de todo nuestro equipo del ATE, porque tenemos el gusto de coordinar nosotros este evento de la Fundación Europea para el Psicoanálisis, en donde van a estar en presencia bastantes franceses que vienen desde sus lugares donde trabajan, y vamos a tener también colegas de Grecia, colegas también de Italia, que vienen, y que va a ser un evento muy bonito. Entonces, el 2 de abril nos vamos a reunir para, de alguna manera, dar la entrada a ese preludio, diría yo, del evento del erotismo, porque vamos a tener el evento online de parte de los textos, porque nosotros, como recuerdan ustedes, hacemos textos de 10 minutos y en el presencial los textos van a ser de 20 minutos, con lo cual vamos a tener pues un poco, digamos, una introducción de los textos de cada colega. Creo que es muy interesante hablar del erotismo. El texto que yo he preparado va en relación a Georges Bataille, que como ustedes saben escribió el libro del erotismo, pero sobre todo yo me he basado en un libro que leí
de Georges Bataille, y que sinceramente me pareció una lectura sumamente perturbadora, y fue precisamente Historia del Ojo. Es una lectura muy compleja. La mayor parte de las personas que han leído este libro, yo diría que lo que tienen es esta idea de perturbación, y precisamente nos pone en contacto con la dualidad del erotismo, en ese sentido en donde Bataille lo trabaja como la pulsión que por un lado va de vida hacia Eros, pero por otra está también esta parte obscena, vulgar, condenada, juzgada, interdicta, y que está en contacto con el goce lacaniano, con lo real, con lo innombrable, y que van a ir como caminando juntas en lo que diríamos es esta banda de Moebius, en donde por un lado tenemos el interior y por otro lado tenemos el exterior, y de alguna manera el erotismo tiene esta dualidad. Entonces me parece un texto interesante porque voy a hablar de Historia del Ojo, voy a hablar de Georges Bataille, de todo lo que él trabajó sobre el erotismo en el sentido de la agonía y el éxtasis, de aquella escultura maravillosa de Bernini que se encuentra en Roma y que es precisamente la Teresa de Ávila. Todos los textos que vamos a tener son verdaderamente importantes. Yo ya he traducido todos los textos de los franceses, por lo tanto puedo decirles que son textos muy, muy interesantes y que va a merecer mucho la pena estar en este evento del erotismo, que lo tenemos para el sábado 2 de abril. Y así vamos a iniciar un mes de abril bastante activo dentro del ATE, porque vamos a tener muchas actividades en este mes de abril. Incluso tenemos la Semana Santa, pero hagan de cuenta que nosotros estamos trabajando a tope porque creo que es uno de los meses que tenemos más actividades de todo el año. Así es de que vamos a estarlos esperando con mucho cariño. Y por supuesto nuestro cártel de abril, que va a estar a cargo de Ana Rapp y que va a ser súper interesante sobre lo que ella haya pedido como un tema que tiene que ver pues con lo de las mujeres perversas. Entonces creo que es súper interesante el próximo cártel también. Bueno, pues ahora sí, yo creo que se han conectado los que han podido. Vamos a dar paso a Estrella Romeralo. Un gran gusto tenerla aquí. Estrella Romeralo trabaja en un instituto en Toledo que se llama el Juanero Turriano como educadora social. Ella es vicepresidenta de Ensoñarte, imparte un curso conmigo, que es el curso anual de Ensoñarte, que está apoyado por la Asociación de Vecinos El Tajo, que lleva como presidenta Gema Ruiz. El curso este año, como todos saben, va sobre amores perros. Hemos estado hablando sobre el acoso, sobre el bullying, y debido a este curso surgió entonces la importancia de darle paso en un libro al tema del acoso escolar. Así es de que hemos retrasado las publicaciones que teníamos previstas para este año, porque el segundo libro era sobre crueldad y fanatismo, y lo hemos retrasado porque hemos tenido mucha demanda sobre la cuestión del acoso escolar como un tema de mucha importancia. Así es de que nuestro segundo libro, en Late de 2022, es precisamente acoso escolar. Decirles que todos están cordialmente invitados a participar en este libro y que el que quiera hacerlo de los miembros de este cártel, por favor contacten con Sebastián Gutiérrez para que él les diga los requisitos que tenemos para el libro. Y bueno, decirles que además va a ser muy bien amadrinado porque hay varios profesores. Un momentito, déjenme desactivarle esto. Hay bastantes profesores que van a madrinar y apadrinar el libro. Por ejemplo, está Beatriz Arain, que es una profesora en el Tecnológico de Monterrey en México, que va a escribir sobre el acoso escolar. Está Verónica Noriega, que también va a escribir sobre el acoso escolar y es profesora también en el Tecnológico de Monterrey. Muy interesante porque ellas trabajan en un programa de radio de altavoz de letras y nos van a dar lugar para hablar del libro allí. También tenemos a nuestro querido Carlos López, que constantemente está subiendo los eventos del ATE por YouTube en Zona Psique,
y que probablemente a partir de que salga el libro, él querrá quizás entrevistar a varios de los participantes que estén en el libro. Así es de que, bueno, están todos cordialmente invitados. Vuelvo a repetir, el que quiera participar. El texto es de 1500 palabras. Hay que ponerse en contacto con Sebastián Gutiérrez para que él les diga los requisitos que hay para este libro. Va a tener ISBN y va a poder ser un libro que ayude en el currículum a cualquiera que participe en él. Yo creo que va a ser un libro, además, que tengo el deseo intenso de llevarlo a diferentes universidades, institutos, colegios, bachilleratos, para poder presentarlo, porque es un tema muy actual y porque queremos contribuir con nuestro granito de arena a poder llevar a los estudiantes la noticia de lo que implica el acoso escolar, para que ellos, en ese sentimiento aterrador que tiene la víctima de un acoso o de un ciberacoso, puedan tener herramientas y no vayan directamente a lo que implican los síntomas, como son, por ejemplo, los cortes en el cuerpo, los trastornos de bulimia y de anorexia, la problemática que tienen muchos adolescentes que padecen de acoso escolar y que en muchas ocasiones incluso termina con el suicidio. Sin más, doy la palabra a Estrella Romeralo. Muchísimas gracias por conectarse. Buenas tardes y buenos días en México. Un placer. Vamos a intentar hacer un despliegue de las principales ideas de este capítulo 11, que lleva por nombre el horror a la castración y la relación con las mujeres, el desafío y la transgresión. Antes de abordar un poco mi lectura sobre este capítulo, he querido repasar, por decir así, algunos conceptos básicos que creo que nos van a ayudar a introducir el capítulo. Para ello he utilizado el diccionario de Pontalis cuando trata la perversión. Vamos a recordar rápidamente que hablaríamos de 3 tipos de estructuras psíquicas: la neurosis, caracterizada por la represión; la perversión, en donde tendríamos esta renegación de la castración; y la psicosis, donde habría una forclusión del padre. Desde este punto de vista, y cuando vamos a abordar la perversión, vamos, en francés, hay este juego de palabras que hace Lacan de père, padre, versión, otra versión del padre, que podríamos traducir por otra versión de la norma o una desviación de la norma. Sí que de alguna manera la noción de perversión va a hacer referencia a una norma que el perverso va a decir que todos están bajo esa norma, pero él no. Así, muy de andar por casa, esta traducción que yo os hago. Cuando Freud hace sus escritos y habla de la perversión, se designaba la perversión como las desviaciones del instinto. ¿Vale? ¿Qué entraría aquí o qué vamos a entender por la norma en la sexualidad? Porque vamos a hablar que sobre todo Freud a lo que se refiere es a la sexualidad, ¿vale? Así que sería una desviación, la perversión, o todo lo que entra dentro de la perversión lo vamos a entender como una desviación con respecto al acto sexual, vamos a poner comillas, normal, que sería definido como el coito dirigido para obtener un orgasmo por penetración genital con una persona del sexo opuesto. Por lo tanto, aunque lo que va a terminar concluyendo Freud es que toda sexualidad entra dentro del campo de la perversión, diríamos que entendemos dentro de esta lógica cuando el orgasmo se obtiene por medio de otros objetos. Ahí entraría la pedofilia, la zoofilia, la homosexualidad también,
o por medio de otras zonas corporales, por ejemplo, el coito anal, o cuando el orgasmo se subordina imperiosamente a ciertas condiciones específicas extrínsecas, como sería el fetichismo, el travestismo, voyerismo, exhibicionismo o sadomasoquismo. Estas van a poder incluso ser el fin de donde se obtiene el placer sexual. Parece interesante, por un lado, esto. En psicoanálisis solo vamos a hablar de perversión, no vamos a hablar de la crueldad, de los perversos o de otro tipo sino que nos vamos a centrar en su relación con la sexualidad. En ese sentido, lo que hace Freud con 3 ensayos de teoría sexual es poner en tela de juicio una definición tradicional que había de sexualidad, donde en los niños no existiría sexualidad, sino que ésta aparecería en el momento de la pubertad. Esto es lo que Freud en estos ensayos viene a poner en tela de juicio y a decir que efectivamente la infancia tiene tendencias sexuales y vamos a decir que perversas polimorfas. Entonces, lo que concluye Freud es que esa predisposición a la perversión no es algo raro y especial de un grupo concreto de personas raras, sino que va a ser algo constitutivo de la sexualidad llamada normal. Lo que también él va a acortar la diferencia entre la sexualidad infantil y la adulta. Vamos a decir que parte importante de la sexualidad en los adultos viene marcada por aquella perversión polimorfa, aquella sexualidad infantil. Y la perversión adulta va a aparecer como la persistencia o reaparición de un componente parcial de la sexualidad. Sería una variante de la vida sexual. Desde el psicoanálisis es importante, yo creo que destacar, porque este tema de la perversión y que el hecho de que, por ejemplo, la homosexualidad esté concebida dentro de la perversión tiene su complejidad en el discurso actual de pues todo está bien y todo está permitido, no va por ahí el psicoanálisis, sino que me parecía interesante remarcar esto que venía diciendo Freud, de que el psicoanálisis lo que establece en todos los individuos sin excepción es que vamos a ser capaces de elegir un objeto del mismo sexo. Y de hecho, a nivel inconsciente, todos hemos efectuado esa elección. Así que vamos a definir la sexualidad humana como perversa en la medida de que nunca se va a desprender de sus orígenes, y sus orígenes en la infancia y la sexualidad infantil. Y por otro lado, vamos a decir que lo que hace Freud en los 3 ensayos de teoría sexual es establecer unas fases y una organización del líbido que culmina en la organización genital. Este ordenamiento no depende de la naturaleza, no es algo dado por la naturaleza, sino que es un desarrollo psicosexual que va a tener más que ver con la historia personal del sujeto. Pero constituye una norma y la perversión va a ser entendida como esa desviación de la norma. Dice, que es lo último que he extraído antes de introducirnos en el capítulo 11, pone algo muy interesante que me ha aparecido en el diccionario de Pontalis, que dice: conviene recordar que ese paso a la plena organización genital para Freud, ¿qué supone? Pues supone la superación del complejo de Edipo, que nos va a venir muy bien para entender este capítulo, la asunción del complejo de castración y la aceptación de la prohibición del incesto.
Y ahora, si nos podemos entender o podemos fijar nuestra atención en ese niño que al menos va a tener esa relación triádica con su padre y con su madre, y en cómo se va a establecer ese complejo de Edipo y cómo se va a resolver, vamos a poder entender mejor, era un poco mi apuesta, el capítulo que hemos leído. En ese sentido, ¿qué nos comenta aquí Joel Dor? Vamos a decir que para entrar en la norma, entrar en la ley, en el intercambio simbólico, en la neurosis, vamos a decir también, el niño debe reconocer al padre simbólico como el poseedor de un falo, no tanto el pene, sino algo que tiene, que la madre no tiene y que la madre desea y que puede tener a través del padre. En tanto que el padre es portador de eso que no tiene la madre y que la madre le hace desear al padre, puede el niño reconocer a su padre como un padre simbólico, un padre que, como pone en el texto, ha sabido hacerse preferir por la madre. La madre entre el hijo y el padre prefiere al padre. No lo vemos tan claro en la actualidad, donde muchas madres en su relación de madres, porque diríamos que la relación que vincula al niño y a la madre sería el lado de la madre y lo que vincula a esta mujer con el hombre, con el padre, sería su lado de mujer. Y en este sentido es donde prevalecería el lado de mujer. Mi madre prefiere a mi padre antes que a mí. En cuanto decimos el Edipo, madre y niño quieren estar juntos, se quieren dormir juntos en la cama y allí llega el padre a decir no, el niño que se vaya a su habitación, y la madre se somete a la ley y entonces le transmite al hijo que esa es la ley y que incluso ella acepta la ley del padre, por decirlo así. Esto sería entonces, por un lado tenemos esto, por otro tendríamos que el padre va a desear la diferencia que encarna la madre con respecto a él. Esto lo que simboliza también es que la madre está a falta de algo, que la madre no es todopoderosa, que no es omnipotente, que no se vale sola, que necesita ir a buscar en el otro algo. Y esto es la simbolización de la falta, y lo que hace falta o lo que falta es lo que se desea. Ahí está el deseo. Esto es lo que el perverso hace, de alguna manera a nivel simbólico, no va a poder asumir, y lo que hace es que coexisten a la vez dos concepciones paralelas. Por un lado hay un reconocimiento de la diferencia sexual. Por un lado sabe que la castración existe, pero por el otro rechaza sus implicaciones, hace como si no. Una de las frases que siempre vinculamos a la estructura perversa es como si no. Él sabe que sí, pero como si no. Todos los que beben terminan alcohólicos, pero a mí me sienta bien. Yo no tengo problema con lo que yo bebo. Ellos sí. Hace como si todos estuvieran bajo la ley, menos él, como si él no. En concreto, dice el texto que lo que va a rechazar es que la madre no tenga el objeto de su deseo, que lo que desea lo posee el padre y tiene que ir hasta él. Que el padre tiene algo que hacerle desear. Esto
va a ser sería un poco por un lado la lógica de la diferencia de los sexos como causa significante del deseo, y lo que digamos, que ahí tenemos el desafío, es el perverso va a hacer una apuesta a que es posible tener un goce que no siga esta lógica. Él va a apostar a que él sí conoce una forma de gozar que no sigue la lógica de la diferencia sexual y del intercambio, de la falta y de la castración. Él sí que sabe gozar, es un sujeto supuesto saber de goce. Es una construcción imaginaria e infantil, diríamos, en relación con el fantasma del horror a la castración. En esta construcción fantasmática van a intervenir dos series de producciones, es decir, va a haber esa oscilación, va a combinar dos tipos de producciones que no son, no me va a salir la palabra, que no casan, que tiene que ir de una a otra, ¿vale? Y en esta lógica doble, esas dos series de producciones psíquicas imaginarias, es donde se va a neutralizar la dinámica de su deseo. Por un lado, que la madre fue castrada por el padre y que el padre le impuso su deseo. Por un lado, hay a veces, creo que conviene recordar que la teoría psicoanalítica parte de los relatos de la clínica. Entonces vamos a ver personas que piensan o que a la hora de relatar sus historias van a remitir a madres que se casó con mi padre porque le dijo, como decía uno, porque mi padre le dijo que se suicidaba si no se casaba con él. Mi madre era una mujer que lo tenía todo, era mucho más lista que mi padre, no lo necesitaba para nada. Vamos a tener, y el padre la sometió a su deseo, se casó, pero mi madre no deseaba en absoluto a mi padre, era mucho mejor y nunca tuvo un orgasmo. Hay relatos donde parece que a la madre la convencieron y se casó con este hombre sin obtener nada a cambio. Pero hay otro pensamiento o otra serie de producción psíquica donde la madre se compromete con el padre porque lo desea. Y entonces es cómplice de esta castración que el padre le ha hecho. La madre tuvo deseo sexual por el padre. Y entonces una sería la Madre Santa, abnegada, sacrificada, aguantaba al padre como podía, por los hijos, Ahí el hijo, y el hijo, vamos a decir, de estructura perversa, sería el que podría dar goce a la madre. Este padre no, ella no lo deseaba en absoluto. Pero por el otro lado, el perverso la culpa de aceptar y comprometerse con el deseo del padre porque lo deseaba. Es como estas dos. Ahí la madre, en cuanto mujer, no en cuanto madre, sino en tanto mujer que deseaba al padre y tenía deseo sexual y entraba con él, asume un lugar de puta que es bastante horroroso para el perverso, pero esta fantasía tiene su lógica en que este padre no se le podría poner límites, sería un padre no castrable, y entonces el perverso podría también serlo él.
De alguna manera tenemos por un lado el fantasma de la Madre Todopoderosa en cuanto al deseo, una madre completa que neutraliza la idea de un padre castrador, un padre deseable, y en esta lógica es donde entra el perverso como el único objeto de deseo que hace gozar a esa madre. Él es el único, él sí puede, él se escapa de la norma. Así que tenemos esta ambigüedad que va a sostener la identificación perversa en comparación con la fálica. Y nace, según nos dice el texto, de un equívoco que va a transmitir, que está alimentado tanto por la madre como por el padre. Es interesante porque aquí entran en juego los dos. Si el neurótico, el rol masculino es el de tener, el rol femenino el de ser, el neurótico va a tener, yo lo tengo y yo te lo doy. El rol femenino, no tengo, pero soy. Quiero que me amen por lo que soy. Aquí va a haber en el perverso otra dialéctica del ser y del tener. Por un lado, que se puede extraer de los relatos de los sujetos que cuentan en la clínica. Por un lado, la madre va a tener una complicidad libidinal con el niño. En muchos casos, o en algunos casos, todos los hijos pensaron que eran el favorito y tienen transmitido que ellos son el favorito de la madre. Hermano tras hermano, hermano tras hermano. Todos eran el favorito. La madre ha transmitido tú eres especial. Como contigo, esto como me parece muy interesante. Y ahí el niño está en esa complicidad, o la madre, vamos a decir, seduce al niño haciéndole creer que él es el que la puede hacer gozar y que la completa. Ella está completa y satisfecha en este mundo con ese niño. Y el padre, por su parte, va a tener una complacencia silenciosa, va a dejar que esto fluya, por decir así. Lo que nos dice Joel Rohr es que la madre va a hacer una auténtica seducción al niño. Va a haber un llamado, una demanda seductora desde la madre, que cuando el padre viene a introducirse, ella se va a mantener muda. El niño va a engañarse, o puede engañarse, dice Joel Rohr, creyendo que no hay deseo por el padre. Hay muchos relatos de sujetos que piensan que su madre, o que transmiten que su madre no tenía ningún deseo por su padre en ningún momento, ni cuando fueron novios, ni cuando se casaron, ni en la primera noche de bodas, ni nunca. Nunca. Pero bueno, eran los años de antes y mi madre se conformó. Nunca abandonó a ese hombre. La madre no confirma su deseo por el padre, ni invalida su deseo por el hijo. La madre da lugar a este equívoco de tú eres todo para mí. Así que desde el punto de vista del niño, el lugar del padre se queda como perturbador y enigmático. No se sabe bien, hay una ambigüedad sobre qué quiere la madre, qué quería mi madre. Y la madre lo va a mantener en suspenso. Esta ambigüedad va a excitar al niño. El niño va a aumentar su seducción y va a entrar en ese juego de complacer a la madre, de completar. Mi madre, soy todo para él. Ante la invitación, me parece muy interesante esta escena, creo que es algo muy importante de este texto.
cuando la madre invita a burlarse despectivamente del padre, cuando la madre tiene esa complicidad con el hijo para reírse y echarle, no me sale una palabra muy, muy educada, echarle basurilla al padre. E invita a la burla despectiva al niño. El desafío va a ser un rasgo perverso fundamental y va a encontrar en la burla su manifestación más elevada. De alguna manera, tenía yo apuntado en que este horror de la castración, este horror que siente realmente el perverso ante la madre castrada o hacia su misma castración es angustiosa, me remite o la vinculo a la angustia. El neurótico quizá estaría más enredado en el sufrimiento y esto del horror es como más angustioso. Cuando el niño, volvamos a la burla, ante la burla del niño, la madre se calla. El niño ve a la madre referirse al padre como mediador de su deseo y a la vez ve que es fingido, que no se sostiene. La madre, por un lado, va a ser la transmisora de la ley, pero con su forma de actuar no la va a hacer muy sostenible porque va a haber una burla de esa ley, una burla de la figura del padre. Y esto es un verdadero llamado, nos dice Joel Dor, a la transgresión. Pero la ambigüedad materna solo se va a poder hacer efectiva en el eco de complacencia paterna, en ese dejarse desposeer por el padre, dejar su palabra en la palabra de la madre. Aquí había una diferencia que lo marca el texto con las familias psicotizantes, dicen allí, es decir, en la forclusión del padre lo que no habría es una ley del padre, no habría manera de simbolizar la ley. Entonces serían madres fuera de la ley en fusión con el hijo. Solo habría ley materna. Aquí hay una delegación de la prohibición que la hace la madre, no la hace el padre. No es el padre el que dice fuera el niño, fuera de nuestra habitación, la habitación es mía. El niño fuera. Es la madre la que podríamos decir, le dice al niño, no, te tienes que ir, pero le guiña un ojo de, si yo quisiera dormir contigo más que con este hombre. Pero se queda a dormir con el padre. Quizá luego el niño de ruidos. Un poco así, escena como muy, muy clara. ¿Qué efecto tiene este discurso en el niño? La confusión. Y se queda capturado, atrapado en una alternativa inmanejable, no se puede manejar. Por un lado tiene a la madre, que es la amenazante, la interdictora, la representante de la ley. Por otro lado tiene una madre seductora que le invita a burlarse del padre, que le alienta a hacerla gozar. La ley del padre transmitida queda insignificante. El padre complaciente con la ambigüedad materna, por el otro lado, puede defender, estos padres van a poder defender con mucho rigor las reglas educativas, cómo se debe ser, morales. Tenemos este tipo de padres que no consiguen dar valor a su palabra y hacer ellos la ley, la dejan y la delegan en lo que la madre decida, pero a la hora de ver la televisión hacen grandes discursos de cómo se debe educar, de cómo es ser un hombre.
Este discurso va a tener la finalidad, nos dice Joel Dor, de velar, de poner un velo ante la propia ambivalencia fálica del padre frente a la castración. Y esto invita al niño a reforzar ese fantasma de esa madre fálica todopoderosa que no necesitó para nunca nada al padre, sino que le soportó, no sabemos muy bien por qué. Dice Joel Dor que va a estar perseguido por este fantasma de esta madre fálica a la que no va a renunciar, incluso encontrándola en la figura de otros hombres, de hombres. El perverso va a mantener una imposible o al menos torturante economía del deseo con las mujeres. Para el perverso, la mujer que desea y demanda, porque como hemos dicho, deseamos lo que no tenemos y en tanto deseamos, pedimos, se va a relacionar mal con este tipo de mujeres demandantes o muy deseosas. Se va a llevar mejor con aquellas que no piden tanto, que van a tener ese semblante de estar completas. Que la madre del perverso sea madre y mujer es una amenaza para el perverso. La mujer muy sexual remite a la falta. Hay una imposibilidad a demandar el deseo. Así que la única defensa del perverso es que la mujer no desee mucho, que esté completa. Así que algunos perversos van a relacionarse con mujeres que no demanden mucho, que en la apariencia no lo deseen tanto o que no se pongan abiertamente su deseo. Es decir, te esperamos, quiero que vengas, pero si no, no pasa nada. Con este tipo de mujeres sí va a poder relacionarse el perverso, pero con una mujer con un deseo demasiado crudo, el perverso no lo va a poder, no va a poder manejarse con eso, porque en todo caso, si alguien tiene que desear, es él, el perverso. Si la mujer es demasiado deseosa, no pueden con ello. Ese deseo, esa falta, les da horror. La mujer, para ellos, no tiene que estar castrada, tiene que estar completa. Ellos no entran en esta lógica de yo tengo el falo y lo doy. Y bueno, más o menos es esta lectura. La madre deseosa y sexual le parece una cosa bastante repugnante y podrían jurar que su madre no tuvo un orgasmo nunca, sino que su padre la forzó en todas las ocasiones que tuvo intercambio sexual con ella. Más o menos esta es una lectura un poco bruta que he hecho del texto y que abro para compartir otras lecturas o preguntas, comentarios, lo que deseéis. Muchas gracias por vuestra atención y vamos a dar paso a cualquier comentario. Gracias. La Estrella, muchas gracias. Gracias a ti, querida Estrella, por este texto tan extraordinario que has traído. Sebastián Gutiérrez no se ha podido conectar, por eso he tenido que admitir yo hoy. Así es de que voy a coordinar la mesa, si les parece bien, de las preguntas y de los comentarios que quieran ir haciendo. Adelante, Ana Ra. Hola, bueno, hola Cristina, gracias Estrella y a todos los que estamos acá. Me acordé una cosa así, vos decías esta lectura así rápida. Me acordé cuando decías lo de la burla, una escena de una película donde la madre, creo que alguna vez Cristina también hizo referencia a esa peli, donde la madre le da de comer al padre comida de gatos
el padre no sabe y ella en complicidad con los hijos se burla del padre y hay ahí este efecto, ¿no?, de la complicidad con el hijo en una situación cotidiana, pero que va teniendo tela para cortar ahí, ¿no? Me pareció, me vino así a la cabeza esa escena. Me parece también muy lindo y muy claro esto que marcabas entre la santa y la puta, cómo juega en la estructura perversa ese lugar de la madre, ¿no? Cómo el padre queda totalmente desdibujado. Gracias, Estrella. Re lindo. Gracias a ti. Efectivamente, a veces cuando vemos la teoría o leemos textos teóricos, yo creo que el enlace, la teoría nace de los relatos y cuando estudiamos la teoría hay que volver a esas escenas que nos hacen entender por qué han sido necesarios esos constructos teóricos para explicar la lógica del deseo y esas pequeñas escenas de burla a lo que dice el padre, pero luego hacer como si no, delante del padre un paripé. Entonces, pero luego la madre se va con el padre y el niño allí queda flaseado de pero ¿qué quiere mi madre? Muchas gracias a las dos, a Estrella y a Ana Raff, por esta lectura. Fíjense que a mí también me parece muy interesante poder plantear desde la estructura perversa las ciertas diferencias que podemos ver, por ejemplo, en la estructura neurótica, porque de alguna manera es cierto que hay muchas madres que se burlan también del padre y lo que tenemos como respuesta es un hijo neurótico. Por ejemplo, estas madres, yo lo veo constantemente en la clínica, la verdad es que hoy en día, lamentablemente, hay que decirlo, en este siglo XXI, con la caída del patriarcado, tenemos cada vez más divorcios y problemática a nivel de las familias, en donde las mujeres tienen un discurso bastante negativo sobre las figuras masculinas. Entonces, la mayor parte de las mujeres hoy en día hablan mal de la función paterna, hablan mal del marido, de que se han divorciado, y entonces tenemos todos estos posteos que ustedes pueden ver, por ejemplo, en las redes sociales, en donde cuando llega el Día del Padre, nadie absolutamente felicita a nadie, pero en cambio cuando llega el Día de la Madre, se colocan las madres omnipotentes y fálicas diciendo, bravo por las madres todoterreno, que han sido madre y padre. Con lo cual podemos ver que hoy en día, con la caída del patriarcado, tenemos la figura masculina bastante empobrecida. Y no quiere decir eso que la mayor parte de los hijos que surgen de estas, digamos, problemáticas familiares sean necesariamente estructuras perversas. No obstante, también es cierto que hay varios rasgos en la sociedad actual que culmina con la perversión. Y es por eso precisamente que es importante trabajar la estructura perversa para poder entender la problemática perversa de los neuróticos, porque mucho del sufrimiento neurótico tiene que ver con la problemática perversa, puesto que están confrontados precisamente a otros perversos que sí que tienen esta estructura y que de alguna manera gozan en el sentido de torturar al otro. Entonces, me parece importante subrayar, por ejemplo, lo que estábamos comentando sobre que aquí tenemos una complicidad libidinal de la madre y una complacencia silenciosa del padre. Yo diría que hay una diferencia aquí en relación con la madre del neurótico. En este texto, Joel Dor habla de la diferencia en relación a la madre psicotizante. Bien lo dice allí Estrella, en donde la madre del perverso, de alguna manera, lo que va a hacer es que no le hace la ley al padre, pero en cambio la madre del psicótico está fuera de la ley. Hay una diferencia, pero él no va a hablar de lo de la madre del neurótico. Y podemos decir que de alguna manera la madre del neurótico no tiene una complicidad libidinal, puede tener una complicidad con el hijo,
pero no libidinal. Aquí estamos hablando de algo del orden del deseo erótico de la madre. Hay algo que se le transmite al niño en relación a la sexualidad de su madre. Entonces, recuerden ustedes, por ejemplo, al pequeño Hans que hemos leído en Freud y posteriormente en Lacan, en donde hay algo del orden de que la madre se desviste, por ejemplo, y se pone el pijama enfrente del pequeño Hans. Pero el pequeño Hans no tiene estructura perversa. Él va a tener una estructura de histérico con la fobia. Entonces, lo que ocurre es que en realidad, aunque el pequeño Hans ve la seducción de la madre o ve, digamos, la madre desnuda y hay una complacencia del padre de que la madre se desnude enfrente del hijo, pero no hay una complicidad libidinal de la madre hacia el hijo. El deseo erótico de la madre es lo que estamos hablando aquí. Hay madres que tienen la transmisión de un deseo erótico por su hijo. En algunas ocasiones incluso llegan a masturbarlos. Yo recuerdo una paciente en consultorio que me decía que para dormir a su hijo lo masturbaba. Era la mejor manera de dormirlo. Entonces va a haber algo de una complicidad erótica con el niño, que es la diferencia que vamos a tener, por ejemplo, con una madre neurótica. Quiero decir que produce un neurótico. Por otro lado, tenemos que entender que de todas maneras en el neurótico hay un enigma del deseo de la madre, igual que en el perverso. Se establece un enigma, pero va a haber una diferencia en relación al psiquismo del neurótico y del perverso. En el perverso va a haber una escisión del yo y va a haber un horror de la castración. En este capítulo, Joel Dor nos pone en contacto con un horror de la castración que va a tener un lugar diferente del horror de la castración del neurótico. En el perverso hay algo del orden de sentir lo de la vagina dentada, algo del orden de sentir que la madre puede venir a mutilarle el pene. Por eso no soporta la idea de la puta repugnante. La madre sexual es una madre que para el perverso está en un sitio de deseo, pero el deseo es él, puesto que la madre ha sido una madre que ha demostrado deseo sexual por el hijo. Entonces hay una cosa muy ambigua y ambivalente en la relación del incesto, porque la madre, digamos así, es complaciente del incesto. Y podemos decir que hay algo del orden con las mujeres que también tiene que ver con esta problemática, porque en muchas ocasiones las madres tienen una relación incestuosa con sus hijas, mujeres, y hay algo allí que también a las mujeres, aun cuando no se les considera con la estructura perversa, y ya de ello nos va a hablar precisamente Ana Rapp la próxima clase, que hay una diferencia entre el género masculino y el género femenino a nivel de lo que tiene que ver con la problemática de la estructura perversa. Pero estas madres que erotizan a sus hijas mujeres también las introducen en una problemática perversa, en donde la chica está sin salida y dentro de un horror que tiene que ver con el incesto. María, adelante. Hola a todos, un gusto estar aquí con ustedes hoy. Tengo una duda, ahorita que estábamos mencionando todo esto, bueno, yo no, ustedes. Muchas gracias por esa clase, Estrella, ha estado fabulosa. Primera vez que me toca entrar y la verdad es que estoy contenta. Me surgió una duda. Ojalá que me la pudieran liberar. Estamos hablando de esta parte de que el perverso, de que la madre, perdón, sabe que hay una ley, pero no la sigue, la transgrede, pero sabe que está, o sea, no está por fuera de. Pero a lo que voy es que ahorita me quedaba pensando en esta parte de, es que no dejo a tu padre porque lo desees, no dejo a tu padre
por X o Y, Z motivo, pero que no tiene que ver con el hecho de que lo desee. Aquí mi duda es esta. Una persona o un niño que se desarrolle perverso o una persona ya con una estructura perversa puede llegar a sentir culpa, porque me quedaba pensando en una excusa que precisamente pues con la caída de esta idea de las familias, mamá, papá, hijos, con la caída de esa idea de familia, ya no está tan fuerte, pero ahí sigue, sobre todo en México. No deja a tu padre, porque si dejo a tu padre, tú vas a dejar de tener padre. O sea, no lo dejo por ti. O sea, ¿cómo voy a dejar a tu padre y dejar de tener una familia, mamá, papá, hijo? Entonces, a lo que quiero llegar con mi punto es, una persona con estructura perversa puede sentir culpa. Bueno, me parece muy, muy interesante la pregunta. Yo creo que ahí respondería un poco el que el perverso se va a angustiar más que a tener sufrimiento. Creo que ahí entra o toma sentido en la lógica de el como si no. El perverso va a hacer como si no. Si se le tambalea y se le enfrenta a su castración, creo que va a sentir angustia y va a romper la escena, va a ver cómo porque él va a intentar mantenerse en ese lugar supuesto saber gozar. Tengo yo por un lado esto, y por otro lado me parece muy interesante esto que dices de esa posición de soy una madre sufriente, no estoy a gusto en esta, no sé si genera o no genera perverso, pero me parece una situación bastante perversa de me sacrifico y me quedo en este matrimonio sufriente por vosotros. Lo hice por vosotros. Sí, me parece una escena bastante, o un relato un poco perverso, porque ahí sí que el niño va a sentir bastante culpabilidad. Yo no diría, no te sé decir si un perverso siente culpabilidad o no. Te voy a decir que a la hora de confrontarlo, lo que yo pienso es que va a hacer como si no, que va a romper, que te va a echar la culpa a ti, y si puede colocar su culpa en ti y hacerte entender que la culpable fuiste tú, te lo hará y se salvará de la angustia, mientras que el neurótico va a tener ese sufrimiento por sentirse culpable. No sé si acierto o no, pero esto es un poco lo que a mí me... Sí, de hecho... Muchísimas gracias, querida Estrella. Creo que es importante ver que la culpa en la estructura perversa está del lado del gran otro. Entonces, tenemos que visualizar que el perverso no siente culpabilidad de la manera como la sentiría el neurótico. Por eso es que decimos que el fantasma del neurótico es un fantasma sacado del campo de la perversión. El neurótico quiere o querría tener la capacidad que tiene el perverso para pasar al acto el fantasma. Entonces, un perverso podría, por ejemplo, estar en una relación orgiástica, por decirlo de esa manera, con 3 personas o más y no sentir culpabilidad. Un neurótico, en cambio, puede tomar alcohol a nivel de cierto momento, cuando la sustancia está en su cuerpo, inhibe su yo consciente y deja fuera la parte, digamos, del ello. Entonces, esa parte pulsional del neurótico va a permitirle que entre, por ejemplo, en una orgía. Pero cuando ese neurótico vuelva a estar sobrio y se mire en el espejo, puede aventarse por una ventana.
porque eso que ha cometido le mete en una gran culpabilidad producto del superyo, que como mandato no puede soportar lo que ha hecho en relación al ideal del yo. Entonces, no podemos visualizar la culpabilidad del perverso del mismo lado que la de un neurótico. La culpabilidad del perverso la coloca del lado del gran otro, y por eso decimos que el perverso se coloca como instrumento de goce del gran otro para torturar a su semejante pequeño otro, y de alguna manera entonces el perverso no siente que tiene la culpa de esa tortura, porque está haciéndolo en nombre del gran otro. Es por eso que un perverso puede torturar, es por eso que un perverso puede asesinar, es por eso que un perverso puede cometer actos muy sádicos de maltrato y de tortura a sus semejantes sin sentir absolutamente ningún rasgo de culpabilidad. El momento, digamos, en donde el perverso va a tener una especie como de caída en el abismo o caída en el sufrimiento y va a trastabillar, vamos a decir, en su vida, es cuando se le mueve algo del orden de la existencia de ese gran otro. Entonces es cuando va a acudir a análisis. Pero el análisis de un perverso tiene que tener una posibilidad distinta en la intervención del analista en su función, puesto que no está tratando con un neurótico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando la estructura podemos olernos que puede ser perversa, porque las intervenciones tienen que ser de otra manera para que el perverso no coloque al analista en un sitio de pequeño otro a quien viene a torturar o a quien viene a engañar o a quien viene a maltratar, como en uno de los textos que fue el texto que yo di en la primera clase. Recuerden ustedes, hay un paciente perverso que viene a hablar con un analista y empieza a contarle todas sus faenas de sus actividades sexuales, de lo más obscenas, y al final de la última sesión le revela al analista que la compañera con la que hace todas estas cosas obscenas y vulgares es la hija del analista. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque el perverso juega siempre en un campo del engaño. No olvidemos que esta fue la primera clase del cártel, en donde vimos la dimensión del secreto, la dimensión del engaño, en donde el perverso se encuentra constantemente introducido. Entonces, por eso es que la culpabilidad en el perverso no va a funcionar de la misma manera que en el neurótico. Y por eso el neurótico en muchas ocasiones se siente fascinado por una persona que tiene la estructura perversa, porque lo siente como valiente, como se atreve, como puede, como lo logra. Es algo como muy imposible a la estructura de un neurótico, que siempre está postergando su deseo, postergando el encuentro con el deseo, siempre con mucha culpabilidad a la hora de colocar y confrontarse al deseo, tanto el propio como el del otro, siempre lleno de angustia. Entonces, un eyaculador precoz que tiene estructura neurótica, un chico que tiene impotencia o disfunción eréctil, una mujer frígida, una mujer que no logra tener la posibilidad de abrir a la sexualidad, de pronto se encuentra con estas personas que pasan al acto sexual, que fardan, presumen constantemente de sus aventuras sexuales y de sus orgías o de sus grandes conquistas, y les parece fascinante. Entonces se convierten en una especie de ídolos ante aquellos neuróticos que tienen mucha culpabilidad y mucha incapacidad, digamos, de esta manera, de poder acceder a su propia sexualidad. Que para eso vienen también al tratamiento analítico los neuróticos, vienen porque, como bien decía Freud,
el neurótico y el paciente de la clínica psicoanalítica tiene problemas para poder sociabilizar en su vida. Hay un problema a la hora de las relaciones con el otro, hay un problema a la hora de la relación laboral, hay un problema a la hora de la relación con el lenguaje, con el mundo y con su propia existencia. Entonces, el tratamiento analítico, de alguna manera, en todo caso, desde Freud, él decía que para lo que sirve el tratamiento analítico es, de alguna manera, para que el sujeto pueda tener una vida laboral, amorosa, social, medianamente compensada. Entonces, esta era la parte terapéutica que veía Freud del tratamiento analítico. Entonces, tengamos en cuenta que los neuróticos son personas que tienen problemas en sus campos de relación con el otro. Entonces, de pronto les aparece alguien con una estructura perversa y les parece algo así como un superhéroe. Sí, además me parece muy interesante, Cristina, esto de, ante las propias dificultades, esa fascinación, esa mirada de fascinación ante cómo le hace el perverso, que le lleva al neurótico a que le arrastren a ese lugar y que el perverso luego le va a colocar en la angustia. Le va a sacar la angustia al neurótico de porque tú querías probar esto, porque tú querías que yo te hiciera esto. Fuiste tú. Era un poco me remite a eso este último comentario. Quizá agregar un poco a nivel de la culpabilidad, que me parece un tema importantísimo en la estructura perversa, lo que Estrella ya nos había adelantado en relación a que ellos gozan, vamos a decir, desde el lugar lacaniano, tienen un goce en torturar al otro culpabilizándolo. Esto es algo muy importante porque hay muchas mujeres, por ejemplo, que de pronto vienen a contarnos relaciones con ciertas parejas, ya sea hombres o mujeres también, que lo que hay allí es que esta pareja tiene la capacidad de, en palabras, por ejemplo, de una paciente que escuchaba yo hace poco, me dice, es que me voltea la sartén por el mango, me voltea la tortilla. Entonces yo estoy argumentando algo y tiene la capacidad de voltear todo y total, la culpable soy yo. Entonces me parece que es muy interesante porque cuando esto ocurre hay algo muy, muy frustrante para el que tiene lugar de víctima. En algunas ocasiones es desquiciante, le saca de quicio. Entonces encontramos mucho problema con personas que en un momento dado nos hablan de maltratos o de torturas de parte de la pareja, porque es como diríamos en España, que se junta el hambre con las ganas de comer, pero en el plano negativo. Es decir, la persona encuentra en la pareja a alguien que va a encontrar la manera de angustiarla. Entonces, lo que se produce es la angustia. Yo creo que eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en la estructura perversa, la angustia. El perverso busca, se alimenta de la angustia del otro. Y en ese sentido lo culpabiliza o le confronta a situaciones o a cosas que son insoportables para el neurótico. Aquello, digamos, que el neurótico reprime porque le es insoportable y que al neurótico le va a devenir en síntomas. Recuerden que el neurótico va a tener el mecanismo de la represión, entonces va a reprimir lo que no puede pasar a la conciencia y queda reprimido. Entonces, las pulsiones reprimidas van a retornar en síntomas en un neurótico. Pues el perverso es como si supiera lo que hay en juego
y entonces apunta y revela y muestra esa insoportabilidad de la pulsión del neurótico, aquello que el neurótico quiere ocultar de su propio ser, pero que lo tiene, le pertenece, está en su fantasma, pues el perverso lo revela, lo muestra, lo saca a la luz y lo hace culpable. Entonces, en muchas ocasiones hay un desquiciamiento de la víctima. Hay muchas personas que son frágiles psíquicamente, vulnerables y pueden fragmentarse ante una pareja de esta naturaleza. Entonces se rompen, auténticamente se rompen. Y ese es el peligro que tenemos. Lo vimos en aquella película, recuerden ustedes, al principio de las tertulias, que se llamaba 9 semanas y media, en donde teníamos a esta mujer muy, muy bella, una mujer preciosa, una mujer, podríamos decir, desde el lugar donde Estrella está trabajando el texto, una mujer empoderada. Aquí podríamos quizá poner esa palabra de fálica, una mujer con belleza, con atractivo, con potencia. Y miren ustedes cómo en las manos de un perverso puede terminar siendo una mujer rota, una mujer que desaparece su poder, que queda hecha añicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? Pues que el perverso goza, disfruta de poder reducirla a cenizas. ¿Y cómo lo hace? Provocando su angustia, confrontándola ante lo que esa mujer no tiene capacidad de confrontar. Por eso es que un psicoanálisis es muy importante para todo el mundo, yo lo recomiendo ampliamente, porque un psicoanálisis permite que las personas logren encontrar sus puntos débiles en relación a sus pulsiones, en relación a su propio goce, en relación a su propia existencia. Entonces, si en un momento determinado el destino te juega la mala pasada de que tengas que encontrarte con alguien que quiere torturarte de esta manera, ya tienes las herramientas para que no te rompa. Y yo creo que eso es importantísimo y solamente lo encuentras en un tratamiento analítico. Yo lo digo abiertamente, no se trata de convencer a todo el mundo que vaya a análisis, pero el análisis es algo importantísimo para la evolución del sujeto. Y por eso es que muchísimas personas que se analizan, en algunas ocasiones se encuentran que no encajan tan fácilmente como quizá encajaban antes de analizarse, porque encuentran una evolución que no se encuentra fácilmente. Por eso es que a veces las personas cuando se analizan tienen la tendencia a cambiar sus relaciones sociales y amorosas. Y hay cambios importantísimos en todas las personas. Pero uno de los cambios, en mi opinión, muy vitales, son precisamente cuando te toca confrontarte a los rasgos perversos en lo que sea, en una institución, en un amo, en un profesor, en una pareja, hasta puedo decirles en una madre, en un padre, en un hijo, en una hija. Hay algo que te va a permitir estar atenta y poder gestionarlo de una manera en donde no tienes por qué terminar rota tú. Cristina, una pregunta. ¿Qué relación, estaba yo pensando en qué relación tendría el perverso que tortura a una mujer, en este caso, que la degrada, que la angustia, que la maltrata? Estaba pensando si sería en relación a la parte de mujer de su madre, a esa que le da tanto horror, a la sexualidad, a la puta, a esa de degradar, es con ese
en esa doble construcción fantasmática donde su madre era una santa, o era una puta, o era una santa y una puta, ese maltrato va hacia ese fantasma de la mujer deseosa, de deseo sexual. ¿Cómo podríamos ampliar esta vinculación? Sí, me parece muy interesante, y lo que me viene un poco a la cabeza es una pareja que en un momento dado tuve oportunidad de escuchar en tratamiento. Digamos que la que viene a análisis es la víctima, la torturada, que es normalmente la que viene a análisis. Una persona neurótica, vamos a decir, viene a tratamiento a contarte de toda la problemática con el perverso o con el sujeto que tiene esta tendencia, porque en este caso eran lesbianas, eran dos mujeres, pero recuerden ustedes que de todas maneras siempre, aunque haya anatomía femenina, en muchos casos hay alguna de las dos que se coloca en posición masculina, y en un momento dado puede haber en las parejas homosexuales perversidad en el sentido de querer provocar precisamente la angustia de la pareja. En esta pareja que yo recuerdo había un rasgo muy importante, que era el hecho de que la pareja estaba completamente, vamos a decir de esa manera, enamorada o fascinada por la otra. Entonces, había una fascinación de mi paciente por su pareja homosexual, y la colocaba en un lugar de diosa. Ella era la omnipotente, ella era la que todo lo solucionaba, ella era la fálica, y mi paciente era la que estaba en falta. Entonces, allí vemos en esta pareja que hay alguien que se coloca en el sitio de la potencia, en este caso, aunque es una mujer, pero hay algo del orden del falo en esa mujer, y mi paciente, que es la que considera tener la falta. Pero digamos, la relación entre ellas dos fue degenerando a raíz de que se hacen madres. Entonces, la maternidad de ellas hace un cambio en la relación, de tal manera que la que era colocada como una diosa ya no está colocada allí. Entonces, mi paciente, al tirar a su diosa todopoderosa y omnipotente, propició, yo diría, el enfado de esta mujer, y entonces esta mujer empezó a maltratarla. Entonces, ¿qué se juega? Hay algo que tiene que ver con la propia madre del perverso o de esta tendencia perversa. En este caso era una mujer la que va a maltratar y la que va a estar en ese lugar de perversa con la otra, o de perverso en el sentido de la estructura, de perversidad. Cuando esta mujer, la que tiene la omnipotencia y la que tiene este sitio de fálica, es de alguna manera destituida de ese sitio por su pareja, ya no hay la fascinación del principio. Entonces es cuando empieza a haber la tortura. Entonces ahí tendríamos que preguntarnos, a la hora que al perverso se le destituye de ese lugar de la fascinación, busca entonces torturar. ¿Cómo se establece una relación que más o menos encuentre un apaño entre el perverso y entre la otra persona? Porque si recuerdan ustedes, 9 semanas y media, durante ese tiempo que son 9 semanas y media, hay un acoplamiento de esa pareja. La chica resiste y hay ciertos momentos de mucha felicidad en esa pareja.
hay ciertos momentos en donde podemos visualizar la anulación de la castración. Recuerden que el amor, sobre todo el amor romántico, el amor en el sentido de la fusión total, en el sentido de querer quedar fusionados con el otro, siempre tiene el estigma de que se está anulando la castración. Entonces, cuando existe esa anulación de la castración, no puede resultar por mucho tiempo, porque eso no es así. Eso es una pasión. Está más del lado de la pasión y está más del lado del campo perverso. Se intenta anular la castración. El perverso intenta también anular la castración. Entonces hay algo que los acopla a la pareja y no siempre existe el maltrato. El maltrato viene después. En un primer momento no hay maltrato en una relación de amor. Lo que hay es fascinación y endiosamiento y anulación de la castración. Entonces, a la pregunta de Estrella, yo creo que sí, cuando un perverso maltrata, tiene que haber algo del orden de visualizar en la pareja la puta repugnante que sería la mujer en falta. Pero yo quizás aumentaría o agregaría el hecho de que esta puta denigrada o esta mujer sujeto de deseo ha perdido la fascinación en el perverso. Porque el perverso se engancha de una mujer en falta. Allí en 9 semanas y media, aunque la chica es una chica bella, es una chica que es sujeto de deseo. Ella está en falta. Ella tiene deseo. Y el deseo que ella tiene es por él. Entonces, cuando él es destituido del lugar de Dios, es cuando él tropieza. Entonces, o la empiezas a maltratar, si es que no hay un desenganche, o la chica, como en este caso de la película, se va. Pero vamos a ver, no hay un ¿qué pasa después? Porque allí la chica se va y se acaba la película. Pero en nuestras clínicas psicoanalíticas y en la vida cotidiana lo que vemos es que después lo que viene se llama acoso. Y el perverso empieza a acosar. No la quiere dejar. No la deja ir viva. Vamos a ver. Va tras ella. Quiere volver a sentir el lugar del endiosamiento. Porque de alguna manera ese lugar del endiosamiento vendría a ser el lugar en donde no hay castración. Es la anulación de la castración. Eso es porque me recordaba a que cuando el perverso cae de ese lugar de Dios, cuando para tu pareja ya no tienes ese lugar de Dios, empieza también ese discurso que aquí en el texto de Joel 2 se le pone al padre de lo que debes hacer. El perverso a la víctima empieza con esos preceptos morales, como debes educar al niño, con lo que tú no haces, tu falta, que es un poco porque al caer del lugar de Dios se va esa imagen del padre del perverso, que era un bueno para nada, que decís en México, un no vale para nada, y ahí la angustia del perverso que se va a ver si se la puede colocar al otro. Muy interesante. Adelante, Ana, y con ella es la última intervención porque estamos llegando a las 7:30 de la noche. Adelante, genial. Ana. Sí, quería preguntar, esto que pasó recién, impecable, quería preguntar, con esto de la culpabilización, cuando uno escucha al neurótico, la neurótica que viene al consultorio, y esa culpabilización la hace sentir que ella es responsable. ¿Cuál es mi posición? Esta es mi relación con los hombres, mi posición es esta.
digamos, haciendo, encarnando la culpabilidad. Qué difícil es poder sacarla de ese lugar, que no pueda ver cómo juega el perverso ahí, ¿no? Digo, es para preguntar, digamos, y decir que qué difícil que es sacarla de ese lugar de culpabilidad. Sí, porque recuerden sobre todo que lo que vamos a encontrar en un hombre o mujer que tienen estructura neurótica y que tienen un lazo con alguien, institución, empresa, profesor o pareja que les está torturando desde la estructura perversa, lo que vamos a encontrar es que parece como que este sujeto pudiera oler el fantasma en el que está inserto el neurótico. Y al olerlo, lo que hace es confrontarlo al fantasma. El neurótico no puede ser confrontado. El neurótico tiene que ir poco a poquito, abriendo la posibilidad de ese velo para mirar directamente cómo está causado el objeto pequeño a causa de su deseo en su propia historia. Y eso un neurótico lo hace en un tratamiento analítico. Va poco a poquito circunscribiendo el goce como ese agujero negro que no puede asomarse de manera abrupta, porque es absorbido por el abismo y porque puede caer y romperse y fragmentarse. Entonces el que tiene esta estructura de perversión, digamos que sabe de ese deseo, lo huele y confronta al neurótico a esa insoportabilidad de su propio deseo y lo horroriza. Entonces allí en donde el perverso tiene un horror a la castración por miedo a perder su propio pene, diría Estrella en este capítulo, a ser mutilado por la vagina dentada, el neurótico lo que tiene es la angustia de que lo confronten al horror de cómo esté estructurado su propio deseo, porque todo lo que tiene que ver con el goce del neurótico tiene un vínculo con el campo perverso. Y el perverso sí que lo soporta, pero el neurótico no. El neurótico no lo soporta. Y de eso tratan los tratamientos analíticos, de que el neurótico pueda hacerse cargo, responsabilizarse de la forma como está estructurado su propio deseo y el fantasma del que él está inserto. Entonces es del orden de la insoportabilidad que te quiten de pronto el velo y te lo revelen y te lo desnuden de una manera en donde todavía no tienes la preparación suficiente para poder verlo. Entonces esa luz intensa ciega al neurótico y lo abisma. Bueno, pues muchísimas gracias, un beso para todos. Cariños a todas. Les recordamos que tenemos nuestros próximos eventos, como decía yo, en la inauguración, el 2 de abril sobre todo, es el evento de la FEP. Y será un placer que se puedan conectar uniéndose a la página de Facebook de la UNAM Iztacala. Y bueno, pues nos seguimos siguiendo en las redes sociales para que encontremos la posibilidad de volver a vernos. Muchísimas gracias a todos. Cariños. Y pueda conectarse, pues mañana en la tertulia de Paola. Hasta pronto. Adiós.